Bueno, les saludo esta mañana en nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hace. Para mí es un placer y un privilegio luego de cierto tiempo volver a compartir el Evangelio con ustedes y por eso quisiera invitarles a que abran su Biblia en Génesis 35. Creo que lo que vamos a hallar en Génesis 35 es algo que, como hemos visto a lo largo de todos estos sermones, es algo que nos va a seguir afectando nuestras vidas como individuos para que de esa manera como creyentes hagamos cambios, no solamente en nuestra iglesia, sino también en cada uno de los lugares donde vamos a estar. Así que puede abrir su Biblia en Génesis 35. Y nos vamos a quedar en 29 versículos, estudiándolos en estos minutos, en este lugar. Como bien sabemos, a lo largo de todas estas semanas, incluso meses, todo este tiempo lo que nosotros hemos estado haciendo es enriquecer nuestros conocimientos, nuestro intelecto, incluso nuestro corazón con la teología pactual. Temas como el reino, temas como una cosmovisión en función de nuestro Dios, cómo ver este mundo a través de los lentes divinos, cómo formar individuos o una sociedad a la luz del Evangelio. Realmente todo esto ha sido algo hermoso, el poder estudiar acerca de la teología pactual, aunque el doctor Arceus Sproul decía de que él no le gusta llamarle teología pactual o teología federal por algunos puntos. Sin embargo, hay un promotor del desarrollo en la India, es el doctor Vishal Mangalwadi. Él llegó a decir lo siguiente: la tragedia de nuestros días es que a pesar de que muchos cristianos confían en que el Señor tiene poder para regresar y cambiar al mundo, muchos de nosotros no tenemos confianza en el poder del Evangelio para transformar la sociedad ahora mismo. Fin de su cita. Creo que estas palabras o declaraciones de Mangalwadi, creo que deberían llamarnos a nosotros la atención, deberían amonestarnos. Y es que como cristianos decimos que Dios es un Dios todopoderoso que tiene la facultad de salvar a los pecadores, a los peores pecadores. Pero nosotros, que ahora formamos parte del cuerpo de Dios, Cristo, nosotros no nos atrevemos a transformar este mundo hoy. Mi hermanos, siempre tenemos ese sueño de lo que Dios va a hacer en el futuro. Una nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, Dios estableciendo su tabernáculo en la tierra y toda una sociedad viviendo en comunidad ante su Señor, ante su Rey. Quiero decirte que como cristiano, eso puede ser una realidad ahora. No de manera perfecta, pero sí podemos mostrarle a una sociedad que está engañada por el pecado, mostrarle cómo será ese gran día. ¿Y cómo se logra, hermanos? Se logra simplemente involucrándonos dentro de esta sociedad. Creemos que como cristianos simplemente debemos estar en una iglesia, y es falso. Como cristianos debemos estar involucrados en todas las áreas, siendo diferente a este mundo, siendo diferente a la cultura del mundo. El doctor Francis Schaeffer llegó a decir en una oportunidad que la cultura del mundo no se caracteriza por el folclore, por la raza, por la política, por la economía, sino que la cultura del mundo se caracteriza es a través de su credo. Dime en quién crees y esa será tu cultura. Vemos hoy día que niños están siendo prácticamente formados, a veces con pulseras de amarillo y verde. Esa es la cultura de esa familia. Esa es la cultura de esa sociedad. Entonces nosotros como cristianos somos llamados a influenciar de una forma diferente a todo esto. Por eso el sermón de hoy se ha titulado Continuidad Pactual. Continuidad pactual. Cuando hablo acerca de continuidad, estamos hablando acerca de una avanzada, una masa o una materia que no está en reposo, física o química o matemática.
Una materia o una masa que no está en reposo, está ejerciendo movimiento. El pacto de Dios no es una masa en reposo, sino en movimiento. Su pacto continúa con nosotros o sin nosotros. Este Dios tiene un plan y su plan tiene que ver con su propia gloria. Y eso es lo que Él busca. Como criaturas hemos sido formados para dar honra y gloria a nuestro Señor en todo lo que hacemos, hermanos. Si tú cantas, debes buscar el objetivo primario de tu canto y es la gloria a Cristo. Si tú cocinas y vas a un concurso de MasterChef, debes cocinar el mejor plato para la gloria de Cristo. Lo que te quiero decir es que todo lo que tú hagas a Dios le interesa, desde el deporte, desde la ciencia, la literatura, la poesía, todo le importa a Él y Él está decidido a recuperar todo lo que es de Él. Así que la iglesia cristiana no solamente le pertenece a Él le pertenece todo y lo va a recuperar. Y eso es lo que nos llena a nosotros de satisfacción. Por eso es que este sermón titulado Continuidad Pactual se divide en 3 partes. En primer lugar veremos la aparición del gran pactante, versículo 1 al versículo 8 del capítulo 35 de Génesis. En segundo lugar veremos Dios da continuidad a su pacto, versículo 9 hasta el versículo 15. Y por último, vamos a terminar con Dios garantiza su pacto, versículo 16 hasta el 29. Entonces, nos vamos a fijar esta mañana a desarrollar, explicar y entender 29 versículos de la historia pasada que tiene que ver con la historia del presente, para que de esa manera sea una realidad la historia del futuro. El argumento mío esta mañana que deseo que quede impregnada en sus mentes y en sus corazones es el siguiente. En medio de la desgracia, Dios garantiza la continuidad de su pacto. En medio de la desgracia, Dios garantiza la continuidad de su pacto. ¿Por qué hablar acerca de la desgracia? Bueno, en resumen, lo primero que vemos es un hombre que ha perdido su liderazgo en el hogar. Jacob ha perdido su liderazgo, pero Dios hace cosas increíbles. Él tiene la facultad y el poder de darle vida donde hay muerte, de dar luz donde hay oscuridad, de traer esperanza donde hay desgracia. Eso es lo que hace nuestro Dios. Así que la desgracia en este capítulo está en la pérdida del liderazgo de Jacob, pero también en la muerte de su esposa, en la aberración o el pecado que comete su hijo, su primogénito, contra él al dormir con su madre, un incesto total. Y por último, la desgracia de la muerte de ese hombre que tanto ama, su padre. Pero en medio de todo ese caos, incesto, mentiras, muerte, desolación, en medio de todo eso, Dios garantiza la continuidad pactual. Versículo del 9 hasta el 15. Claro, para llegar a ese punto, entonces vamos a iniciar desde el inicio. Vamos a pasar a la primera parte, que es la aparición del gran pactante. Vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 35 del libro de Génesis. Entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí. Y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel. Y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia.
y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Al proseguir el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Y murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, y esta fue llamada Alon Bacuc. Mis hermanos, hay que recordar que Moisés le está revelando, le está recordando a Israel que la aparición del gran pactante trae esperanza en medio de la desgracia, dando oportunidad a viles pecadores para que obedezcan a Dios. Quizás tú digas, pero ¿por qué hay terror? ¿Por qué esta gente está haciendo lo que está haciendo? Y es que en la primera escena que nosotros vemos en nuestros 8 versículos, Dios comunica un mensaje a Jacob y Jacob comunica un mensaje a su pueblo con un solo fin, y el fin es que ellos puedan tener consuelo, elaborar un altar y honrar a su Dios con lo que hacen. La clase pasada, el hermano, y en el capítulo 34 nos recuerda que Jacob y su familia fueron llamados o fueron conocidos como hombres aborrecibles o abominables. ¿Debido a qué? Debido a que ellos habían violado un pacto. ¿Sabes lo que habían hecho los hijos de Jacob? Engañaron a todos los hombres de un pueblo y eliminaron a todos estos hombres. Es decir, los pastores mansos y humildes, indefensos, ahora son unos asesinos, guerreros y portadores de armas que eliminan la vida de otros hombres. En eso se ha convertido la familia de Jacob. Una familia no solamente que está dañada internamente, sino que el daño interno ahora se ha extendido también a dañar otras culturas, a dañar otras ciudades. Y Jacob le dice, han traído terrible desgracia sobre mi vida. El gran líder, el hombre que camina con Dios, el hombre que ha tenido un sueño, el hombre que ha visto la manifestación de Dios mismo en Génesis 28, que ha visto la mano de Dios al guardarlo de Labán, ese mismo hombre ha guardado silencio ante el pecado de sus hijos. Y allí está, y aparece de repente nuestro gran Dios. Hermanos, yo creo que Jacob está desanimado. Jacob está como cualquiera de nosotros como padres cuando nos hemos visto que ya no podemos más. Vemos que nuestros hijos han crecido, que se nos han escapado de las manos y decimos, ¿qué he hecho yo como padre? Todo lo que yo pensaba darle a él hoy se ha desvanecido. ¿Qué he formado yo como padre? Y yo creo que un padre se siente mal porque todo lo que ha dado, su esfuerzo, su tiempo, su trabajo, el esmero, traer la comida, traer la ropa, el vestido, todo esto ha sido en vano. Y Jacob está tan mal como quizás tú te sientes hoy. Pero en medio de toda esa desgracia que está sintiendo Jacob por lo que está pasando con su familia, allí aparece Dios. Fíjate cómo inicia el capítulo 35. Entonces Dios dijo a Jacob. Hay otras versiones que dice, Dios apareció a Jacob. El gran Dios, el Dios que hace pacto con Abraham, el Dios que hace pacto con Isaac, el Dios que hace pacto con Jacob, se aparece para restituirlo. ¿Y sabes lo primero que le dice? Levántate. No puedes continuar como estás. Ya basta, Jacob. Tus hijos lo hicieron mal. Quizás has fracasado. Pero yo hoy me he aparecido para que te levantes.
Es hora de hacerlo. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros hoy. Es hora que como padre y como hombre, como patriarca y sacerdote de tu hogar, te levantes y no continúes postrado ante el pecado. Dios dice, levántate, sube a Betel y habita allí. En Betel es donde él tenía que estar. En Betel era donde él debía realizar una ofrenda a Dios. ¿Sabes quién había hecho también una ofrenda en Betel? Abraham. Abraham había hecho una ofrenda en Betel cuando pasó por allí. Y este hombre sabe que tenía que ir a Betel para allí realizar una ofrenda a nuestro Dios. Mis hermanos, quizás tú te digas, bueno, ¿yo debo ir a Betel? Sí, yo creo que cada uno de nosotros debe ir a Betel. Y Betel hoy es la iglesia local. Betel hoy es la familia, la casa, el hogar donde te hallas. Y en ese lugar debes realizar una ofrenda a tu Señor. ¿Sabes lo que Pablo dice allá en Romanos capítulo 12? Que nosotros somos sacrificio vivo ante nuestro Dios. Así que allí está Betel. Betel necesita de hombres piadosos para que de esa manera la adoración llegue al Creador. Y antes de todo eso, antes de realizar un altar, antes de todo eso, Él sabe que la adoración no solamente debe ser dirigida por Él a favor de su familia, sino que su familia debe ser dirigida a ese lugar de adoración para que ellos aprendan a adorar al Creador. Y es allí donde Él no se queda simplemente con ese mensaje, sino que Jacob dice, hey, vengan acá. Llamó a todo el pueblo, es decir, no dice la palabra que llamó a toda su familia, porque recuerde que cuando sus hijos realizan una matanza en ese lugar, las viudas, las mujeres, los niños, todos ellos pasaron ahora a estar bajo el dominio de Jacob. Así que Jacob ahora tiene una gran familia, no solamente sus hijos, sino también aquellos expatriados que ellos lo provocaron. Y una de las primeras cosas que demanda Jacob es quitad vuestros ídolos. Primero se lo dice a su familia y luego se lo dice a ese pueblo que ahora es parte de su familia. Quiten los ídolos. Y eso es lo que hoy se nos está llamando. Se nos está llamando no solamente a levantarnos del pecado, se nos está llamando a eliminar los ídolos que tenemos en nuestro corazón. Quizás tú digas, como evangélico puedo tener ídolos, sí. Hay muchos ídolos que nosotros como cristianos estamos albergando, que cuidamos, veneramos, exaltamos y realizamos olor grato a ellos. ¿Y sabes dónde se encuentran? No están en casa, no están en el cuarto, no están en la cartera, en una estampilla, están en nuestro corazón. Tristemente, nosotros los cristianos nos hemos convertido en idólatras. Veneramos a dioses como cualquier otro pagano. El Dios del orgullo, el Dios de la inferioridad, el Dios de la ira, de la impaciencia. Hay tantos dioses que necesitan ser eliminados para poder dar una correcta adoración al Señor. Y es lo que Jacob dice, levantémonos y subamos. Ya no solamente soy yo, todos nosotros necesitamos ser purificados. Lo que él está diciendo es, mi familia necesita ser apartada para el Señor. Y es lo mismo que hoy se nos está diciendo. Nosotros necesitamos ser apartados para el Señor. La aparición de Dios trajo la restitución de Jacob. ¿Sabes dónde tú ves cómo él vuelve a tomar ese liderazgo que había perdido? Cuando llama a su familia. Él los llama. Es decir, ¿quién le ha restituido el poder a Jacob? Dios. Él aparece, habla a Jacob. Jacob, en el momento que aplica las verdades que Dios le comunica, él automáticamente vuelve a tener el liderazgo. ¿Por qué? Porque está decidido a no guardar silencio. Él está decidido a encaminar a su familia por el lugar correcto. Hermanos, antes de comenzar a hacer estragos fuera, nosotros necesitamos comenzar a hacer estragos adentro. Casi siempre estamos empecinados a que los cambios sean afuera.
Queremos cambio. Y es muy fácil para cualquiera de nosotros ver a cualquier otra persona y decirle, tú necesitas hacer esto, esto y esto. Pero resulta que esos cambios no lo estamos haciendo nosotros. Jacob entiende que los cambios inician en él y continúan en su familia para de esa forma poder impactar en la sociedad. ¿Recuerdas el mandato? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión. Él, Jacob, entiende que la gran comisión inicia con la lealtad a nuestro Dios para discipular naciones. La gran comisión no es salvar al pecador. La gran comisión no es ir y predicar al pecador para que venga a la iglesia. No, eso no es la gran comisión. La gran comisión tiene que ver con discipular naciones. Y eso es lo que entiende Jacob. Así que nuestro Dios ha aparecido a nuestras vidas como viles pecadores para que nosotros seamos salvos y de esa manera cumplamos con la gran comisión. La aparición de Dios trajo la restitución del liderazgo de Jacob, el despojo del pecado del pueblo y una clara adoración al Señor. La manifestación de la simiente de Abraham, la encarnación de Cristo en esta sociedad caída y corrupta trajo esperanza para nuestras vidas. Y hoy nosotros podemos decir, no es que necesitamos que el gran pactante aparezca, porque Él ya ha aparecido hace más de 2000 años atrás. Pero sí es importante que nosotros como pecadores estemos seguros que ese gran pactante se ha aparecido a nuestras vidas. Nosotros necesitamos estar seguros que la simiente que se le prometió a Eva ya es una realidad para nosotros. Si Cristo no se ha parecido aún a nosotros, simplemente somos religiosos. Simplemente somos personas desesperadas por lo que está ocurriendo internamente y necesitamos de un Salvador. Necesitamos de alguien que se aparezca y te dé la garantía a ti de lo que tú vas a hacer. Eso es lo correcto, porque Él está contigo. Y es allí donde Él decide entonces ir a ese lugar y realizar una ofrenda al Señor en Betel. ¿Y sabes cómo le llamó Jacob a Betel? La casa de Dios. La casa de Dios. Tú debes buscar una iglesia local cada domingo y asistir a la casa de Dios a ofrecer adoración con la comunidad de gracia, pecadores que han sido alcanzados por Él. Pero durante toda la semana tú necesitas entender que tu cuerpo es templo de Dios y morada de Dios. Por lo tanto, la adoración inicia el domingo, pero continúa el lunes. Sí, en la oficina, en la computadora, cuando estás realizando tu informe, allí estás realizando una adoración al Señor. Quizás tú digas, bueno, yo no trabajo, yo soy simplemente ama de casa. He estado en mi casa durante toda mi vida. Fíjate, mañana al levantarte, al preparar el desayuno a tus hijos, allí tú estás realizando una adoración al Señor, si realmente lo estás haciendo con el corazón. Así que toda acción donde nosotros nos vemos involucrados es una adoración que podemos ofrecer a nuestro Salvador. Allí está la oportunidad para adorar al Rey. ¿Y cómo la desperdiciamos? ¿Por qué yo tengo que cocinar hoy? Yo cociné ayer. Ya se acabó. Ya no es una adoración al Señor. Tú tienes ídolos. Pero ¿por qué yo tengo que hacer ese informe si no me toca a mí? Yo estoy llegando de vacaciones hoy. Y comenzamos nosotros a tratar de justificarnos, a tratar de ver cómo hacer para que todo sea equilibrado. Y la realidad es que no lo queremos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro interés está aquí en lo terrenal. Nuestra mayor preocupación no es dar gloria a Dios con lo que hacemos. Nuestra mayor preocupación es ver cómo ganar interés, recursos, dinero ahora. No. Todo lo que Dios nos da es para su propia gloria. Y es allí, hermanos,
donde al aparecerse Él y al involucrarnos Él en el avance de su reino, tenemos cada uno de nosotros la oportunidad de reunir todas esas cosas para Él. No sé si has escuchado acerca de aquel misionero que es conocido como un reformador, William Carey. Ay, hermano, este reformador se le conoce como un misionero reformador. Es porque él entendía la enseñanza de la teología del reino. William Carey, a pesar de que perdió lo que perdió en ese lugar y de que la enfermedad lo invadió, ¿sabes lo que hace? Él entendió que la gran comisión se basaba en discipular naciones. No importa a dónde él tenía que ir, allí el reino de Dios tenía que ser una influencia. Allí tenía que estar. Así que William Carey fue un instrumento en las manos de Dios para dar continuidad al pacto de Dios. La gran pregunta es, ¿somos nosotros instrumentos en las manos de Dios para dar continuidad a su pacto en el ahora y transformar una sociedad ahora? Sí lo podemos ser. No tengamos miedo, simplemente levantémonos, quitemos los ídolos, santifiquémonos y ofrezcamos adoración al Señor con eso que Él nos ha dado. Dicho esto, mis hermanos, pasamos al segundo punto y es, Dios da continuidad a su pacto, versículo 9 al 15. Y creo que aquí el pacto se ve mucho más claro. Dice, y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob. No te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré. Y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Entonces Dios subió de su lado en el lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. Y también derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel, el lugar donde Dios había hablado con él. Moisés acá le muestra a Israel que el gran pactante se aparece para dar continuidad a su pacto y le muestra a Jacob cómo cada uno de ellos tiene un papel importante dentro de su historia. Mis hermanos, esta no es la historia del hombre. Lo que te ha enseñado a ti en la escuela, en el liceo, no es la verdad. Esto no es la historia del hombre, no se trata de la historia de nosotros, se trata de la historia de Él. Y en la historia de Dios, Él nos incluye a nosotros. Así que se trata de un Dios que, como alguien decía, toda cultura tiene un principio, toda historia tiene un principio. La del secularismo es que del fango todo fue creado, del Big Bang. Pero para el cristianismo, el principio de la historia es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Francis Schaeffer llegó a decir que si existe un principio, entonces existe un antes del principio. Y antes del principio estaba el gran pactante. Que antes que nosotros fuéramos formados y que perdiéramos su reino, Él ya lo sabía todo. Y ahí está Él. El director de una película, el guionista, el actor principal de la película es Él. Él está allí ejerciendo su dominio y su control sobre todas las cosas. Es por eso que en esta escena nosotros vemos cómo Dios aparece a Jacob y ratifica el pacto que le hizo Abraham para así darle continuidad. Fíjate una de las cosas que dice allí. Y apareció ahora el Señor a Jacob. Pero cuando Él se aparece, ¿qué es lo que hace con Jacob? La Reina Valera dice, y lo bendijo. ¿Sabes lo que significa la palabra bendecir?
Bueno, el doctor Arceus Sproul decía que él le causaba muchísima molestia cuando escuchaba a un hombre decirle a otro, bendecir. ¿Sabes que a veces vas a una iglesia local y escuchas, no Dios te bendiga, sino te bendigo? Bueno, la palabra bendecir tiene que ver con inclinarse. Hermano, y este significado de inclinarse lo que nos muestra es que debido a que Jacob no puede llegar hasta el cielo para llegar ante su Señor, porque es una criatura inferior, Dios, el gran pactante, se inclina ante la criatura para colocarle su favor. A veces estamos desesperados por tratar de subir a un lado, por tratar de subir un peldaño. Estamos desesperados para un puesto, desesperados para un ascenso, desesperados por irnos de casa y ser mayor de edad, casarnos y tener carros y tener casa. Estamos desesperados para tantas cosas. Pero ¿sabes? Dios nos muestra acá que en el lugar donde estás es suficiente porque Él se inclina y su gracia la derrama a tu favor. Mi hermano, no importa si eres pastor, predicador, diácono, simplemente un miembro, simplemente un adorador, simplemente un creyente que viene y poco retiene, no importa en el lugar donde te halles. ¿Sabes por qué? Porque Él se inclina para derramar su gracia en ti. Así que no se trata del lugar donde estamos, sino a quien nosotros servimos, sino quien se inclina. Y cuando prácticamente está terminando todo, dice, y él se apartó de su lado. ¿Qué gesto? Sí, es que cuando lo bendice, él se inclina, baja, y esto nos recuerda a Génesis 28. ¿Te recuerdas la escalera del cielo? Subían y bajaban ángeles. Ahora, el mismo Dios está bajando literalmente por su escalera y está con Jacob allí. ¿Y sabes lo que le está diciendo a Jacob? Ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Allí viene otro gran significado, y es que Israel significa el que lucha contra Dios y obtiene lo que merece. Israel también significa el Dios protector, el Dios que sana, el Dios que te protege, que está allí contigo. Así que cuando Él cambia el nombre, a veces se le llama Jacob y otras veces se le sigue llamando Israel. No es como Abraham, que en el momento que se le dice, bueno, Abraham, tu nombre ahora será Abraham, o bueno, Sara, ahora tu nombre será Sarai, ya se olvida de Sara y ya se olvida de Abraham. Con Jacob no pasa eso. Jacob, a veces te llamo Jacob y otras veces te llamo Israel. ¿Sabes por qué a veces te llamo Jacob? Porque eres un estafador, porque eres un mentiroso, ladrón, una persona que solamente se preocupa por ti. Y quizás te diga, hermano, ¿y por qué dices todo esto acerca de Jacob? Tienes que leer los otros capítulos si no te has enterado de la clase de persona que es Jacob. Jacob no es ese gran hombre que tú y yo hoy vemos aquí. Jacob tiene un historial tan malo que si tú te comparas con él y eres sincero, tú dices, nos parecemos. Realmente es que nos parecemos, siempre buscando nosotros ser los primeros y beneficiarios. Sí, realmente sí que nos parecemos. Pero a pesar de todo eso, Dios nos ha cambiado el nombre. Ahora somos cristianos. Ahora somos la descendencia espiritual de Abraham. Ahora somos los amigos de Dios. Hermanos, la comunidad de gracia. Pecadores salvados por gracia. Eso es lo que somos, hijos de luz. Olor fragante. Hermanos, hoy tenemos la oportunidad de pertenecer a un reino del que nunca seremos excluidos. En el momento que un pecador infeliz entra en el reino de Dios, no puede salir. A pesar de que sea un estafador, un mentiroso, lo que sea, no sale, no puede. Y es algo tan hermoso lo que hallamos en estos versículos, porque ahora Dios le está diciendo a Jacob, lo que yo prometí en Génesis 1:28, lo que yo le dije a Adán y a Eva, sé fecundo, multiplícate, te lo digo ahora a ti, tal cual como se lo dije a Noé y como se lo he dicho a Abraham, sé fecundo, multiplícate. Nosotros, nuestra sociedad,
sin ser evangélico, sin ser cristiano, aman este mandato. ¿Qué mujer en el día de hoy no se alegra cuando tiene una vida en su vientre? Las mujeres son catalogadas o llamadas como portadoras de vida. Ningún otro ser humano, es decir, el hombre no está capacitado para ser un portador de vida. Solamente las mujeres tienen ese gran regalo de parte de Dios. Y el Señor le está diciendo acá al hombre, a Jacob, Jacob, sé fecundo y multiplícate. Esa semilla que trae vida y esperanza solamente puede ser una realidad en el vientre de la mujer. Sin la mujer, el hombre está incompleto prácticamente. El diseño de Dios es hombre, mujer, unirlos y tener muchos hijos. Ese es el diseño de Dios. Cásate y ten muchos hijos. ¿Sabes por qué? Porque mientras más hijos tienes, el mensaje más se reproduce. Es decir, la influencia que tengas sobre tu familia se va a reproducir. Hermanos, estamos hablando de vibraciones físicas. Estamos hablando, hermanos, de ondas. Estamos hablando acerca de un sonido imparable, el sonido de la generación del rey, haciendo estrago en nuestra sociedad. ¿Sabes por qué? Porque han sido enseñados a través de una cultura del rey, de la cultura de nuestro gran Dios. Así que nuestro Señor no solo le dice, sé fecundo y multiplícate. Él dice, una nación y multitud de naciones vendrán de ti. ¿Recuerdas quién está escribiendo? Moisés es el que está escribiendo. Ya han salido de Egipto. Allí está todo ese pueblo inmenso en el desierto, quizás a punto de cruzar Canaán, escuchando a Moisés. Yo me imagino que cuando están hablando, todas esas personas dicen, con razón, Faraón no pudo destruir nuestros hijos. Con razón, porque Dios dio una orden y Faraón no podía eliminar nuestra generación. Pero no solo eso. Dice, multiplícate, haré de ti una gran nación, multitudes de naciones saldrán de ti. ¿Sabes lo que ha salido de Egipto? No es simplemente una multitud de esclavos y de siervos, es una gran nación que está a punto de iniciar la gran conquista de Canaán. Y fíjate, no solamente es que serás una gran nación, sino que reyes saldrán de ti. Hermanos, esta multitud de personas ni siquiera se han apoderado de Canaán, cuando ya Moisés le está diciendo a ellos que tendrán reyes. Y quizás al hablar de los reyes, hay que hablar acerca de la edad de oro de Israel, David, Salomón. Quizás tú digas, bueno, David, un gran rey, Salomón, un gran monarca con sabiduría, pero hay un rey que lo supera. Hay un gran pueblo que supera a ese pueblo que quiere pasar a Canaán. Hermanos, tú y yo hoy podemos entender que no se trata de esa multitud de personas que están en el desierto queriendo cruzar a Canaán, sino que se trata de nosotros. La simiente, la descendencia espiritual de Abraham, la iglesia de Cristo ha cruzado. Y sabes, no solamente es que ha cruzado, no solamente que se ha convertido en un gran pueblo. Las personas quieren eliminar el cristianismo y no pueden. Es imposible eliminar la fe evangélica. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que es superior a David. Hay alguien que es superior a Salomón. Y es el rey que reina en nuestro corazón. Nuestro Dios tiene un trono y su trono no está vacío. Su trono, ese trono, en Él ejerce dominio. Y lo que Dios le está diciendo a Moisés, y lo que le está diciendo a Jacob, y lo que le está diciendo a ti y a mí es, no tengas miedo a hacer lo que yo te estoy diciendo
que hagas. Hermanos, imagínate por un momento, ya no solamente como iglesia, ya no solamente como cristianos salvos, que hemos no solamente de conquistar y de ir, de apropiarnos, de formar parte de la nueva Jerusalén, de estar allí con nuestro rey. Un reino que había sido perdido, pero fue rescatado, prometido y ahora será perfeccionado por él. No solo que vamos a llegar a ese lugar, sino que ahora nuestro Dios nos está llamando a cada uno de nosotros y nos está diciendo, oye Israel, haré una gran nación en el lugar donde estás. Imagínate por un momento, eres ese hombre humilde, quizás con escasos recursos, que vende café en la plaza. Y estás allí vendiendo tu café. Y esta promesa también va dirigida hacia tu persona, porque lo que te está diciendo es, con tu trabajo podrás hacer cosas grandes, porque de reyes saldrán de ti. Hermanos, Pedro nos dice a nosotros que nosotros somos linaje real, somos un sacerdocio santo. Y yo con esto no estoy diciendo que vamos a conquistar las naciones, que voy a ser el presidente de Venezuela. No, lo que estoy diciendo es que la cultura de Jesús debe ser abrazada por todas las esferas de la vida. Lo que estoy diciendo es que si tú eres simplemente una persona que el día de hoy nos visita y has captado de que en tu trabajo también puedes darle gloria a Dios, yo soy feliz con eso. Soy feliz con tan solo saber de que tú te vas a ir el día de mañana y al salir de casa, cuando llegues allá a la empresa, cuando llegues allá a vender el primer café al primer cliente, vas a dar pero todo, vas a dar lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que caracteriza al reino de Dios. 3 cosas: verdad, justicia y belleza. El reino de Dios se caracteriza ahora por esas 3 cosas: verdad, justicia y belleza. Por lo tanto, el doctor Steve Luxon decía, cuando tú vas a Betel, cuando tú vas a la casa del Señor, debes usar tu mejor traje, debes usar tu mejor camisa, debes usar tu mejor pantalón, debes ir pero de gala, porque nada más y nada menos te vas a presentar ante tu Señor, ante el Rey. Y así inicia una gran semana. Y quizás tú digas, bueno, esto es muy hermoso, hermanos, pero lo que nosotros vemos acá son cosas totalmente diferentes. Bueno, ahorita vamos a seguir viendo algunas cosas cuando lleguemos al siguiente y último punto. Pero para terminar ya este punto, vemos que el rey entonces ha aparecido a su pueblo para dar continuidad a su reino, y en medio de la desgracia ha nacido la esperanza que da la garantía de ese pacto que Dios ha hecho con nosotros. Así que hemos visto la aparición del gran pactante, hemos visto cómo Él da continuidad a su promesa, y ahora vemos o veremos cómo Él garantiza ese pacto que Él ha iniciado y que Él ha elaborado. Vamos a leer para eso el versículo 16 hasta el 29. Entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces partió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón.
Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Nectalí. E hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Jacob fue a su padre Isaac en Manré, de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde había residido Abraham y Isaac. Y vivió Isaac 180 años, y expiró Isaac y murió. Y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días, y sus hijos, Esaú y Jacob, los sepultaron. Mis hermanos, allí Moisés les recuerda a Israel que a pesar de los obstáculos que pueden haber, el gran pactante garantiza la continuidad de su pacto. Y en esta última escena lo que nosotros vemos es muerte de los instrumentos del pacto y continuidad del mismo. Muerte de los instrumentos del pacto y la continuidad del mismo. Mis hermanos, en esta parte observas la muerte de la mujer favorita de Jacob, Raquel. Raquel muere. Pero antes de morir, la portadora de vida da a Benjamín. Benjamín es el niño que calmaría la sed sediente de juicio de José. Y también el mismo niño que calmaría la desesperación de Jacob cuando pierde a José. Benjamín es una pieza importante dentro de lo que es esta familia. Pero la muerte de Raquel, como dice el doctor Arceus Sproul, parece que está mostrándonos ahora las dificultades del futuro. Sí. La primera crisis que vemos acá en estos versículos es la muerte de Raquel. La segunda crisis es cómo el hijo se acuesta con su madre. Y la última crisis, cómo el padre muere. Esas son las tres cosas que nosotros vemos en este lugar. Vemos cosas desastrosas, horribles en este sitio. ¿Y sabes lo que te enseña esto? Que cualquiera de nosotros puede desaparecer. Ninguno de nosotros somos indispensables. Bien sea que seas el padre favorito, la madre favorita, el hijo favorito, el pastor favorito, el jefe favorito, el empleado del mes, no importa lo que seas. Nadie es indispensable. Nadie. Así que si ninguno de nosotros somos indispensables en esta vida, ¿para qué estamos acá? Sencillo. Estamos acá para dar gloria a Dios con lo que Él nos ha dado. ¿Y sabes lo que hace Raquel en sus últimos días? Da gloria a Dios con la vida que trae Benjamín. Eso es lo que hace. ¿Sabes lo que hace Jacob cuando su hijo Rubén hace el desastre que hace? Quizás aquí no dice nada. Quizás en este pasaje tú dices, de nuevo volvió a callar. Está bien. Pero cuando Jacob da una profecía a sus hijos, dice que lo quitó de la herencia a Rubén por lo que hizo. Así que este hombre, a pesar de que aquí Moisés no nos revela que actuó, él ya tenía algo elaborado y preparado como consecuencia del pecado de su hijo mayor. Hermanos, vemos desolación, caos, dolor y continuamos acá en esta última parte donde dice que llegaron a ese lugar donde estaba su padre, allí está Isaac y allí está Jacob y Esaú. Yo creo que esta es la parte más hermosa de todo este desastre. Jacob y Esaú aún están juntos. Sí, creo que es la última vez que van a estar juntos, porque a partir de allí se separan y se convierten los edomitas en los principales rivales y enemigos de Israel. Pero ellos están allí y dan sepultura a su padre. Ya Dios ha ratificado entonces, Él ha ratificado su pacto hacia Él. ¿Sabes? Quizás hoy podemos todos estar juntos acá como personas, compartir acerca del Evangelio, pero en algún momento cualquiera de nosotros va a partir, se va a separar, algo va a pasar, se puede fracturar nuestra fe.
Pero a pesar de todo esto, nuestro Dios va a estar allí cerca, te va a alentar, te va a ayudar. No puedes olvidar que Él está contigo. Eso es lo que no debes hacer. ¿Sabes por qué? Porque Él es la garantía de lo que está sucediendo. Él es la garantía de lo que va a suceder y de lo que ha sucedido. Así que nuestro Dios, esa aparición y esa encarnación de Dios, nos muestra a un Dios que se hizo hombre, un hombre que se hizo rey y un rey que da garantía a su iglesia de que pronto reinaremos con Él. Así que trabajemos, veamos, hermanos, lo mejor que podamos sacar de cada cosa que hagamos. Veamos el avance que necesitamos hacer, que necesitamos ejercer, también del avance que estás haciendo. Ve cosas buenas, determina cuáles son las malas, comienzas a trabajar en esas malas para que de esa forma se conviertan en cosas mejores. Y hay tres resoluciones con las que quiero terminar este sermón. Y en primer lugar, quiero dirigirlo a los padres. Padre, quizás has perdido tu liderazgo por el silencio guardado, pero Dios ha aparecido el día de hoy y te ha mostrado a través de esta lectura que Él tiene deseo de levantarte para que tú puedas dirigir a tu familia a una adoración al Señor. No es tarde, no todo está perdido, todavía hay oportunidad y hay tiempo para hacer las cosas bien. Ahora, mi hermano, tú que eres cristiano, que tienes la fe en Cristo, quiero que recuerdes que eres un instrumento en las manos de Dios. Él te ha salvado para que tú transformes una sociedad caída, dañada por el pecado, pero Él te ha capacitado con recursos para que tú comiences a hacer la diferencia acá. Casi siempre nosotros como personas no queremos ser diferente a otros. Siempre queremos ser igual a otros. Vemos los zapatos que tiene el cantante y queremos usar los zapatos. Vemos la forma como aquella persona se viste, canta, mueve y quiere ser como él. Bueno, en el reino de Dios, el Señor nos ha llamado a ser diferentes, no a ser iguales. Lo igual no se diferencia. Cualquiera puede decir, eso se parece a esa otra cosa. Nosotros hemos sido salvados para ser diferentes en este mundo. Y tú, querido amigo, que estás acá y que has estado todo este rato con nosotros acá, desde la adoración, desde la lectura, la oración, que te has atrevido a escuchar parte de este sermón y quizás has retenido algo acerca de él, quiero que recuerdes que tu desgracia, todo lo mal que te está ocurriendo a ti, no va a terminar con tu muerte. ¿Sabes por qué? Porque eres un vil pecador. Eres un pecador que aborreces a Dios y Dios va a dirigir su terror hacia tu vida. Así como dirigió su terror hacia los enemigos de los hijos de Jacob y de Jacob, Dios va a dirigir toda su ira, toda su furia sobre tu vida. Esa es una realidad que tú debes entender. Pero también tienes que entender la otra parte. Si tú crees que este Dios es serio, es un Dios que es como un fuego que consume, que mata, que elimina a cualquiera, que hace de las suyas como desea, que es arbitrario, autoritario, imponente, como lo quieras ver, sí. Este Dios también te da la oportunidad a ti. Este Dios te llama de tu paganismo, de tu maldad, de tu pecado, y este Dios dice hoy, esta mañana, he decidido inclinarme ante tu vida, ante ti, y mostrar tu condición para que de esa manera te aferres a un Dios, y el único Dios que puede ser tu solución. En esta vida no hay solución de salvación fuera de Cristo. La iglesia no garantiza tu salvación.
Los predicadores no garantizan tu salvación. Una oración esta mañana al terminar el culto no garantiza tu salvación. Tu única salvación es garantizada por la persona de Cristo. Eso es lo último que debes saber.